gracias al Señor. Esta es nuestra parte a las 12:30 que tenemos todos los domingos. Es nuestra celebración de domingo. Sin embargo, nuestra celebración como congregación de Crossview es a las 5 de la tarde a través de la plataforma de Zoom. No lo estamos haciendo por Facebook Live, sino a través de la plataforma de Zoom. Ahí compartimos, oramos, muchas veces hemos llorado en oración juntos, hemos orado los unos por los otros, cantamos, adoramos al Señor allí en esa intimidad de la familia. Y es una bendición. Para mí ha sido una bendición, independientemente de la cantidad de personas que se conecten, ¿sabes? No todos toman las cosas como deberían tomarse y eso yo no lo puedo esperar. El médico no puede esperar que todos los pacientes que lleguen al consultorio se tomen el medicamento de la manera como se le está enviando. Algunos se toman 2 pastillitas, 2 cápsulas, se sienten bien y no siguen el tratamiento y después les regresa la infección o lo que tenía y dice, ese médico es malo. No, no es el médico, es que usted no sigue las directrices. Igual nos pasa espiritualmente, sentimos que estamos agobiados, angustiados, voy a escuchar la palabra, me siento relajado, no hago más nada. Después las cosas son peores. Así que en esa misma medida nosotros hacemos las cosas para Dios. Bendecimos a todos los que nos están sintonizando. Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 25. Yo quiero compartir con ustedes estos versículos y permíteme dejar una semilla sembrada en tu corazón, en tu espíritu y que pueda esa semilla que pueda crecer. Recuerda que lo que el sistema quiere robarte, el mundo quiere robarte, hasta tú mismo quieres robarte, manipularte, abusarte. Es la semilla que es depositada. Al enemigo no le interesa cómo tú te vistes. Al enemigo no le interesas. Al enemigo lo que le interesa es cómo tú utilizas la semilla que se te siembra. Cuídala, atesórala. Juan capítulo 16, versículo 25. En esta Biblia tiene un título que dice, yo he vencido al mundo. Antes que comencemos a leer, porque después que comencemos a leer, la dinámica se torna bien agresiva, bien violenta, espiritual. Les comento de que el viernes tuvimos nuestro servicio de oración en el parking de la iglesia y fue una tremenda bendición. Fue tremendo lo que Dios hizo, poder ver llegar a los hermanos en sus carros. Allí llenamos una parte del parking del auditorio donde nos reunimos y parte del equipo de alabanza ministró, cantamos. Fue una bendición, vidas se entregaron a Cristo, las personas que quizás muchos de ellos ni entienden el idioma, salieron en sus balcones. Eso fue precioso y fue una gran bendición. Yo bendigo la vida también de Paola, que por allí recreó un video, está violento el video. Yo quiero descargarlo porque quiero pasarlo mañana, mañana lunes por Revolú de Esperanza. Quiero dejar ese video para que ustedes lo vean. Son apartes de lo que se hizo. Así que fue una gran bendición, Capítulo 16, espero que lo estés buscando en tu Biblia porque el teléfono lo tienes ocupado. Qué bueno es que volvamos al papel. Ojalá volvamos al papel. Capítulo 16, verso 25. El mismo Jesús hablando. Dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Cómo lo va a anunciar? Claramente. Repite conmigo, claramente. Ya no va a ser a través de alegorías, ahora lo va a anunciar claramente. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo, en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. 29. Ahora sus discípulos reaccionan ante lo comentado por el maestro. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente
y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos, escucha, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ahora Jesús le responde, es una conversación interesante. Ahora creéis, la respuesta que Jesús, o la conversación que ellos tienen, Jesús le contesta con una pregunta. ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Verso 33. Estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Las que acabamos de leer y el contexto anterior. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús las está diciendo? Preste atención. Para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En Jesús. Para que en mí tengáis paz. Punto. Seguido. En el mundo tendréis aflicciones. El mismo mundo del que él viene hablando que tenía que venir. En el mundo tendréis aflicción. Escucha. Pero confiad. ¿Pero qué? Confiad. Yo he vencido al mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra está bendecida y se convierte, Dios amado, en un martillo que quebranta la piedra. Se convierte en bálsamo para nuestro corazón, pero también se convierte, Dios amado, en el impulso que necesitamos. La semilla poderosa, incorruptible que es sembrada en nosotros, que somos buena tierra, la tierra tuya, y daremos fruto al 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante cuando leemos esta palabra saber de que es el mismo Jesús el que las está hablando. Cuando nosotros leemos los evangelios nos podemos dar cuenta la dinámica de entrenamiento que Jesús tenía con sus discípulos. La mayoría de eventos y escenarios en los cuales Jesús se desarrolló, lo que estaba buscando era cumplir la palabra profética que existía, pero también entrenar a sus discípulos. Sus discípulos, desde que fueron reclutados por Jesús, llamados por él, dice que nunca más lo dejaron. Nunca más lo abandonaron, caminaban con Jesús. Era un entrenamiento 24/7 y a veces nosotros vamos al servicio una vez a la semana, un domingo, 1 hora, y ya estamos cansados diciendo ¿por qué hay tanto servicio? ¿Por qué hay tanto culto? Si usted quiere ser entrenado en la palabra que es Cristo, usted tiene que caminar 24/7 con Cristo. Si no, no calificamos para esto. Por eso la palabra dice, aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y los discípulos, desde que fueron reclutados por Jesús, caminaron durante 3 años con Jesús allí aprendiendo. Los 3 años de Jesús en la tierra fue uno de los entrenamientos más poderosos que pudieron tener estos 12 hombres. La razón y la pregunta es ¿por qué? Porque ellos eran los que iban a quedar para que el evangelio de Jesucristo siguiera avanzando. Así que Jesús se daba a esos hombres de día y de noche, predicaba largas horas y después los llamaba aparte y les comenzaba a explicar. Cuando usted lee los evangelios se dará cuenta de las jornadas poderosas de entrenamiento que Jesús tenía con sus discípulos. Si había un entrenador de vida para esos discípulos era Jesús. Jesús les indicaba, Jesús les enseñaba, Jesús los confrontaba, Jesús los enviaba, Jesús les modelaba, porque él sabía que la tarea que venía era una tarea ardua, difícil. Es más, yo te invito a que tú puedas leer el capítulo 17. Después de toda esta reunión, Jesús se aparta. Él sabe que la dinámica de enseñanza es fuerte, es pesada. Él sabe que la labor y el trabajo que se avecina para los discípulos no es fácil. Y después que él habla estas palabras con sus discípulos, él se aparta a orar por sus discípulos. Pero lo importante de esto es que Jesús estaba entrenando a sus discípulos. ¿Para qué la iglesia se reúne? Es la primera pregunta. Estoy en la introducción. Escúchame bien, estoy en la introducción. ¿Para qué la iglesia se reúne? ¿Por qué nos congregamos?
¿Por qué usted se congrega? Usted no se congrega porque usted es un religioso más. Ni usted se congrega porque usted es un evangélico o la denominación que usted es, o Cristo vive, o la iglesia Dios habla hoy. Déjese de eso. Usted se congrega porque es en la congregación de los santos donde somos equipados, donde somos empoderados, donde a través de la palabra que es Cristo somos iluminados. Nuestra espada es afilada, se nos enseñan la herramienta del trabajo, se nos dan las estrategias para ir, porque el campo es el mundo, no la reunión. Así que en la medida en que tu óptica cambie con respecto a las reuniones de domingo o de miércoles o de sábado, serás más efectivo. Si usted tiene una mentalidad religiosa, es que yo voy ahí el domingo, porque el domingo que no voy me siento mal, usted es un religioso, allí no está pasando nada. Y usted entonces le da lo mismo ir un domingo, no ir un domingo. Usted critica por qué tanto servicio, ese pastor por qué habla así, siempre cantan las mismas canciones, no me gusta el pianista, el guitarrista. Y usted comienza a buscar una cantidad de excusas, llega tarde, se va temprano, no colabora, porque usted es un religioso. Usted no tiene todavía lo que es la iluminación de lo que es como iglesia. Pero los que van a la reunión, así como los discípulos, a ser entrenados, a ser capacitados, a que la luz de la palabra penetre la oscuridad de nuestra alma y poder ser efectivo, poder fortalecernos en las áreas débiles, permitir que el Espíritu Santo se fortalezca en mis áreas débiles para que cuando salga al mundo sea efectivo en mi trabajo como padre, como esposo, como hijo, como empresario. Póngale el nombre que quiera. Entonces sí tenemos una revelación y una iluminación de lo que es el reino de Dios, siendo avanzado por una iglesia que ha entendido cuál es su real propósito. Y por eso Jesús era constante con sus discípulos. Todo el tiempo los estaba entrenando. Todo el tiempo les estaba entrenando. Muchas veces les decía cosas que él sabía que ellos no iban a entender. ¿Para qué? Para que preguntaran. Y en la medida que preguntaran, iban a ser enseñados. Se les iba a aclarar el pensamiento. Y es interesante que abrimos la Biblia en este capítulo 16, verso 25, con un tema que dice: yo he vencido al mundo. Y esta palabra mundo es interesante, porque el mundo es el sistema que gobierna al ser humano aquí en esta tierra. El mundo es todo lo que gobierna este sistema. Y Jesús inicia diciendo, o el título que el traductor de la palabra le pone a estos textos es: yo he vencido al mundo. O sea, este sistema, Cristo lo venció. Y este sistema es el que quiere controlar al ser humano. Ahora, aquí hay cosas que necesitamos rescatar en el tiempo. Yo llevo 25 minutos incluyendo la introducción. No voy a ser muy extenso, como siempre lo digo, pero permíteme llegar a un punto. Lo primero que quiero rescatar de lo que Jesús le dice a sus discípulos para cerrar antes de orar por ellos, le dice: yo hasta ahora he hablado en alegorías, pero ahora les voy a hablar claramente. Claramente. Y es lo primero que quiero decir. Es la primera parte donde quiero pararme en estos momentos. Una de las cosas que nosotros como ministros tenemos que hacer con la iglesia es hablarle claramente. Yo creo que hemos fallado todos. Y todas estas cosas ha sacado, mira, todo lo que el mundo está viviendo, que nosotros le hemos llamado tiempos diferentes, ha sacado del corazón lo que realmente es la gente. Ha mostrado la verdadera faceta de los políticos, de los economistas, de los científicos. Y también ha mostrado la faceta de nosotros como ministros y de la iglesia. Una de las grandes cosas o errores que nosotros hemos cometido es que no le hemos hablado claramente a la iglesia. Y quiero comenzar por la iglesia, porque la iglesia es la que entiende, la iglesia es la que está viva espiritualmente. Y nosotros como ministros le hemos hablado a la iglesia de una manera que la iglesia no ha entendido cuál es el real propósito de ella. Y los hemos enfocado en otras cosas. Hemos tomado la palabra y la hemos ubicado y la hemos manipulado de forma tal que pongan su mirada en el líder, en el ungido,
que pongan su mirada en el edificio, en los escenarios. Todo eso está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero eso es accesorio, eso es añadidura. Y hemos comenzado a disfrazar el evangelio en todas esas cosas. Pero yo creo que esta palabra nos sirve para el día de hoy. Creo que llegó el tiempo de hablar claramente. Creo que llegó el tiempo de hablarle a la iglesia cuál es el propósito real para el cual Dios nos ha establecido en este mundo. Creo que es necesario que la iglesia sea empoderada, afinada, con mucha claridad. Y una de las cosas que yo te voy a decir, mi querida familia que está allí, a partir de ahora usted tiene que exigirle, escúcheme, exíjale al líder espiritual que usted tiene, dígale, hábleme claramente, no me ande con rodeo, no me consienta, no me malacostumbre, por favor, no me hables así como si nada estuviera pasando, háblame claramente, dime las cosas como son, dime las cosas con claridad y así de esa manera yo seré efectivo, yo seré funcional, yo seré violento espiritualmente, seré luz, seré esperanza, lo que toque ser, pero háblame claramente. Pero hay gente que no le gusta recibir la palabra claramente y entonces se ofenden. Entonces no voy más a esa congregación, no me gusta más ese pastor que se cree mi papá. Pues le voy a decir algo, la claridad, cuando uno habla claramente, es como cuando ponemos una luz en la oscuridad, siempre se va a iluminar. Y bendito Dios que cada vez que abramos la palabra sea luz en nuestra oscuridad. Bendito Dios que cada vez que pongamos la palabra pueda reflejar las áreas que necesitamos cambiar. Bendito Dios que cada vez que yo me ponga la palabra pueda ser confrontado, pueda ser animado, pueda ser impulsado hacia los lugares donde Dios quiere tenerme. Yo no sé cuánto tiempo hace falta. La gente está hablando del fin del mundo. Yo no sé cuándo será el fin del mundo. Yo no sé, lo único que sí sé es que somos la generación de la iglesia que ha puesto sus pies en un terreno que había sido profetizado y necesitamos que nos hablen claramente. Necesitamos que nos hablen con claridad. No podemos estar viviendo de fábula, de fantasía. No podemos estar viviendo de luces y que todo esto sabroso. No, hábleme claramente. La claridad es lo siguiente, hermano. Mire, esto comenzó a cumplirse. Somos la iglesia, sin dudar. Yo creo que somos la iglesia de esta última temporada. Somos la iglesia de esta última generación. No estoy diciendo que Cristo va a venir mañana, pero somos la iglesia que necesita ir como punta de lanza con la palabra de Dios, con la espada que es la palabra, hablando a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos romper con todo conformismo espiritual, necesitamos romper con toda mediocridad espiritual. Esto es ser claro, comenzando por nosotros. No podemos seguir predicando las mismas cosas, comenzando por nosotros como líderes espirituales. Series de enseñanza dirigidas ¿para qué? Para que se sienta bien la iglesia. Toda una serie de mensajes para que me inviten las demás congregaciones. Yo creo que este es el tiempo de una generación de ministros. Escúcheme bien, una generación de ministros que el Espíritu Santo le va a revelar la palabra de forma tal, su espíritu va a ser iluminado, que habrán cosas que Dios te va a poner a decir, que te van a confrontar al punto que tú vas a decirle: Dios, ¿estás seguro que esto es lo que tú quieres que yo diga? Porque es que se van a molestar, porque es que se me van a ir de la iglesia. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte algo, que el que se va nunca estuvo, y el que se queda es porque sabe lo que es. Ay, Dios. Alguien que traiga agua. En este auditorio de reunión no hay servidores. Alguien que traiga agua. Mándenme al poderoso Benjamín con agua, por favor. Hablar claramente.
decir las cosas. Hay gente que tiene que estar en consejería 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hay que hablar las cosas claramente. Si la palabra no te alinea ningún consejo. Si la palabra no te organiza ningún consejo. ¿Qué puede decirte el pastor sentado en su oficina que no lo pueda hacer el Espíritu a través de él mismo o lo haya hecho a través de una palabra? ¿Sabes? Yo creo más en la predicación, en la verdad de la predicación, que en el consejo del escritorio. Porque el consejo del escritorio puede estar amañado, puede estar, tener un preconcepto por el cansancio, por el agotamiento, por el que te sientas bien. Pero cuando la palabra es predicada, es el Espíritu Santo quien está confrontándonos, quien está iluminándonos, quien nos está retando. Y nadie puede decir que cuando la palabra es predicada, no confronta nuestra vida. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijeron. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Claramente. Cuando la persona va al médico y el médico comienza a darle vuelta por el diagnóstico, por lo que salió en la radiografía, ¿qué le dice la persona? Médico, claramente. Dígame, ¿por qué? Porque si usted me es claro, entonces yo sé lo que tengo que hacer. Necesitamos hablar con claridad en este tiempo. Jesucristo es la transformación del hombre. Se acabó. Jesucristo es la respuesta a un mundo angustiado. No hay más nada que hacer. ¿Qué nos salvaba? ¿Qué teníamos nosotros? ¿En quién teníamos nuestra confianza puesta? Solo en Cristo Jesús. No podemos hacer nada. Mira, y esto me llama tanto la atención porque los grandes predicadores de la historia nunca comenzaron a hablar cosas para que la gente no le entendiera con su retórica y con su argumentación. Ellos fueron claros. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y fuera de él no hay nada. Esas son. Háblame con claridad. La claridad es que si Cristo no es el Señor de tu vida, estás perdido. Háblame con claridad. La claridad es que si no confiesas a Cristo con tu boca y lo crees con tu corazón, entonces no eres salvo. La verdad es que Él te ha amado tanto que entregó a su único Hijo para que en Él creas y entonces no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Háblame con claridad. La claridad es que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Pastor, háblame con claridad. De nada te sirve estar ansioso. No podrás añadir nada a tu estatura. Pon tu confianza en Dios. Háblame con claridad. Dile al que está a tu lado allí, a tu hijo, a tu esposo, al sofá, al mueble, al plato de comida ese, dile, háblame con claridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno habla con claridad, aunque duela, es lo que realmente sirve. Aunque duela, es lo que realmente sirve. Hoy nosotros estamos meditando, yo como pastor estoy meditando, ¿qué es lo que Dios tiene? Yo no estoy envuelto en por qué pasó esto y lo que teníamos ayer. No, ¿por qué? Dime cuál es mi parte, Espíritu Santo, en todo esto. Dime qué es lo que tengo que hacer en todo esto. Dime cuál es la palabra que tu iglesia necesita. Porque la palabra es para la iglesia y la salvación es para el mundo. La palabra es para la iglesia y la salvación es para el mundo. La palabra es para la iglesia y la salvación es para el mundo. Así que dime cuál es la palabra que tú tienes para la iglesia de hoy. ¿Cuál es? Y en la medida que tu iglesia comprenda la palabra, el mundo tendrá esperanza de salvación. Porque somos los que vamos. Pero si nos ensimismamos, si otra vez comenzamos a guardarnos
esta crisis, me quedé sin trabajo, estoy angustiado y yo. Tienes que entender que en la medida en que tú te preguntes tú mismo, tú no vas a tener respuesta. Pregúntale al Espíritu Santo de Dios, ¿por qué yo estoy viviendo en esta época? ¿Por qué me tocó vivir esta época? ¿Qué tengo yo que tú necesitas? ¿Cuál es el talento, la habilidad, el don que yo tengo que tú necesitas? Y en la medida en que tú pongas tu vida en las manos de Dios, no habrá crisis económica, no habrá enfermedad, no habrá quiebra, no habrá bancarrota que toque tu casa. Háblame claramente. Háblame claramente. Jesús le dijo a sus discípulos, les estoy hablando claramente. Ahora les hablo claramente. Y ustedes necesitan saber esto. Ustedes necesitan lo que le estoy diciendo. Y los discípulos se regocijaron y le dijeron, oye, qué bueno, ahora nos hablas claramente y no hablas con ninguna alegoría. Ahora, esto que dicen los discípulos es interesante y es rescatable porque ellos dicen, ahora entendemos. Porque solo cuando se habla con claridad es cuando el entendimiento se abre. Pero hay gente, sobre todo líderes, que no les gusta hablar con claridad porque mientras no hay claridad hay manipulación. Mientras no hay claridad hay ignorancia. Y en la ignorancia obra el más fuerte, manipula a los demás. Lo que estamos viviendo. Y eso sería para otro tema. Pero lo que estamos viviendo hoy va mucho más allá de una enfermedad o una infección o un virus incurable. Va mucho más allá. Ahora los discípulos dicen, qué bueno que nos hablas claramente, porque ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos. Mira los pasos. Se habla claramente. Cuando se habla claramente, entonces el entendimiento se abre. Es confrontado, duele. Lo que estoy escuchando me duele, pero ahora entiendo cuál es la verdad. Y después que yo entiendo, entonces yo puedo creer. Esa es la dinámica. En estos textos, háblame claramente, porque cuando me hablas claramente, entonces yo entiendo. El entendimiento toma tiempo, toma meditación, dame espacio. El entendimiento toma una franja de mi vida, de analizar, de mirar mi corazón, de proyectarme, de autoevaluarme. Pero después que yo entiendo, entonces tengo la capacidad de creer. Y la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Así que en la medida en que seamos claros, el entendimiento de quien nos escuche se abrirá. ¿Sabes por qué no se abre el entendimiento del mundo? Porque no somos claros. Cuando tu amigo te pregunta, tú eres cristiano, tú comienzas a tartamudear. ¿Cómo te...? O sea, ¿qué te digo? O sea, yo sí voy... Eso no, y lo que estás haciendo es que no estás siendo claro. Entonces el entendimiento de ellos no se puede abrir para creer que Cristo es el Hijo de Dios. En la medida en que tú seas claro, usted es cristiano, soy cristiano, amo a Dios, Él es el Señor de mi vida. En esa misma medida, de pronto te van a decir, listo, ahora eres evangélico, eres un loco más. Pero cuando ellos dicen eso, no es otra cosa, sino que hay un entendimiento que se está abriendo. No es inmediato, pero llegan a su casa y dicen, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué no le dio pena? Me habló claramente, me dijo que era evangélico. ¿Por qué no se avergonzó de eso? Y en el momento de la crisis, ¿sabes qué? Se abre el entendimiento y ellos creen que tú tienes algo que ellos necesitan. Ellos necesitan. Háblame claramente. Porque cuando me hablas claramente, yo entenderé. Tómeme el tiempo que me vaya a tomar. Pero lo importante es que después que entienda, voy a creer. Voy a creer. ¿Sabes? Yo el viernes le predicaba a las personas que estaban allí. Estaba predicando, no estaban predicando. Y les decía algo que yo sé que para muchos suena un poquito complicado. Les decía, esto no va a cambiar.
Si usted, y tú que me estás viendo ahora como iglesia, si usted está esperando que esto cambie, que esto cambie para salir, te vas a quedar encerrado un largo tiempo. Con sinceridad te lo digo. Usted tiene que entender que estas cosas, algo ha comenzado, el mundo ha cambiado. El mundo es el sistema. Ha cambiado. Esto es todo. Hay una agenda que tú sabes, tú la conoces, pero te quieres hacer el loco. Nos queremos hacer los locos para vivir la vida loca. Esto es una agenda que está establecida. Y esto hace parte de una agenda. Y la agenda comienza por generar temor, infundir temor. El sistema te infunde temor. Para ir aterrizando esta vida, porque después me extiendo mucho, para hablarte lo que quiero hablarte ya para finalizar, verso 33. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Escucha, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto que está viviendo no va a cambiar. Esto es una agenda que está organizada, todo está fríamente calculado. Y si usted está esperando como iglesia de que las cosas cambien para yo salir, si usted es de los que dice, hoy prevalece el dinero, la economía antes que la salud, usted se va a quedar encerrado un buen tiempo y usted hace parte de la gente que ha sido manipulada con el temor. Te lo voy a decir de la siguiente manera. El sistema, el mundo está organizado, está preparando los caminos para lo que viene. Pero Jesús hace más de 2000 años nos dijo esta palabra. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Las cosas en el mundo no van a cambiar, familia. Y tendréis aflicciones, se lo está diciendo a sus discípulos, quienes se convertirán en la iglesia. Así que, mientras más entendamos esto, mejor. Háblame claramente, porque si me hablas claramente, voy a entender y voy a creer. Escúchame. Ahora Jesús le dice, en este mundo, este sistema, lo que gobierna el mundo y al ser humano, aquí van a tener aflicciones, aquí va a haber problemas, aquí va a haber dificultades, aquí va a haber situaciones adversas y tú haces parte de este mundo. Él en ningún momento, y por eso te invito a que leas el capítulo 17 porque ese sería el otro mensaje. El capítulo 17 Jesús le dice al Padre orando, no lo saques de este mundo. Yo no te estoy diciendo que lo saques de este mundo, sino que lo guardes, guárdalos. Así que si usted está esperando que su presidente o que una poción mágica aparezca, quédese esperando en su casa. Pero yo le voy a decir algo. Usted lo que tiene es que prepararse. Te estoy hablando claramente para que entiendas y después creas. Usted tiene que prepararse y usted tiene que saber que usted tiene que salir. Y ahora es cuando usted tiene que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el mismo Jesús, en este mundo ustedes van a tener aflicciones. Aflicción no es el problemita que nosotros siempre predicamos. Aflicción es esto, es algo que no entiendo, es algo que no comprendo. Ahora, la aflicción es una enfermedad espiritual, es una opresión del alma. Por eso el mundo hoy te está hablando. El mundo habla, el sistema habla. Y el mundo te habla a través de sus diferentes personajes. Los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias escritas, el vecino que te habla. El mundo habla. El mundo habla. Y el mundo te quiere sembrar temor. Porque en el temor tú estás atado espiritualmente. Te consume el temor. ¿Y qué te dice el mundo? Esto es peor. Viene lo peor. No salga, no salga. Mira, si en el mundo yo voy a tener aflicciones, ya eso Jesús me lo dijo. Pero allí no queda el texto. Dice, pero confiad. Mira, qué cosa tan extraordinaria. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Wow. Yo he vencido. No es que lo estoy venciendo ni lo venceré. Ya yo lo vencí. Ya yo lo vencí. Yo vencí a ese mundo. Eso quiere decir que lo que hoy está pasando, ya Dios lo venció.
pero a través de su Hijo Jesucristo. Pero en usted está el escuchar todos los días a ese mundo. ¿Sabes? Es triste, muy triste, ver la dinámica que tiene y el concepto que tiene mucha gente de la iglesia. La forma como están atemorizados, el cómo hablan. No estoy diciendo que las cosas van a cambiar, pero yo soy la iglesia. Y aunque en el mundo tendremos aflicciones, mi paz no está en el mundo. Yo confío en aquel que dijo, para que en mí tengáis paz. El mundo no puede dar paz porque no la tiene. Pero Cristo Jesús tiene la paz que tú necesitas. Así que este es el tiempo de una iglesia valiente. Este es el tiempo de hombres y mujeres valientes. Hoy más que nunca tenemos que confiar en Dios. Nosotros tuvimos esta actividad el viernes desde los carros. Y ahí desde los carros la gente adoró, la gente cantó. Muchos de ellos terminaron bajándose, cerraron su puerta y se quedaron al ladito de su carro, obedientes, pero creyendo en la palabra. Muchos no fueron por temor. Y yo los entiendo. Yo los entiendo. Porque ahora mismo hay una guerra en tu interior. ¿Y cómo nos escudamos nosotros? Ay, es que tenemos que seguir ciertas directrices. Está bien. Hay que seguir ciertas directrices, pero hay que tener cuidado lo que hay detrás de todo esto. Así que en la medida en que yo pueda ir rompiendo espiritualmente en mi vida todo temor, háblame claramente, entonces yo entenderé y creeré. Te hablo claramente, tienes que comenzar a vencer el temor. Usted mismo tiene que decirse en su corazón, yo no voy a estar encerrado, yo no soy esclavo del temor. Dios no me ha dado a mi espíritu de cobardía. Así que yo no voy a esperar hasta que mi mente me diga lo que tengo que hacer. Yo voy a seguir la palabra de fe y voy a comenzar a vivir mi vida confiado en el Señor. Con mi fe puesta en Dios. Y la gente fue y adoramos al Señor, recibimos la palabra juntos, gente se convirtió, hubo salvación, hubo gloria, Cristo fue glorificado. Él nos da la paz que necesitamos. 50 minutos, ¿cómo pasa de rápido el tiempo? Este es un tiempo para que nos hablen claramente. Y cuando te hablen claramente, entonces tu entendimiento se abrirá. La religión no habla claramente porque la religión juega con la manipulación. Siempre ha querido manipular al hombre. Pero si tú me hablas claramente, pastor, yo voy a entender. Y en la medida que entienda, entonces yo creeré. Ahora, escúchame lo que yo te voy a decir. Yo te puedo hablar claramente. Pero si usted no quiere entender, no va a entender. Si ya usted formó un sistema de pensamiento dentro de usted, es muy difícil que usted pueda cambiar y usted pueda creer. Es necesario que en tiempos como estos, la palabra de Dios se nos sea hablada claramente. La claridad trae entendimiento y el entendimiento trae fe. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, su hijo espiritual, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Porque el mayor enemigo quizás no viene de afuera, sino que está en nosotros mismos. Así que la palabra de Dios pueda entrar en tu corazón. Entender que somos una generación que a Dios se le permitió y le plació que entráramos en esta nueva temporada del mundo. Y que podamos entender que la claridad de su palabra nos abrirá el entendimiento y nos hará creer. ¿Qué nos hará creer? Que Él ha vencido al mundo. Y que aunque tengamos aflicciones en este mundo, nuestra paz viene de Él. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por todos los que se conectaron. Oro por nuestra familia transformadora en el mundo y aquí en la ciudad de Jacksonville. Crossview, Dios, es un epicentro de transformación.
Nosotros creemos que Jesucristo es la transformación del hombre. Y en esa línea y en esa medida, Dios amado, predicamos tu palabra. Creemos, Dios amado, que los campos están blancos, listos para la siega, y que tú estás levantando un remanente, Padre, de trabajadores que vayan a cegar, Dios, que vayan a traer esas almas. Así que en la medida en que entendamos con claridad tu palabra, en esa misma medida nuestro entendimiento será abierto. Y en esa misma medida nuestra fe se incrementará y podemos creer que aunque el mundo hable de crisis, Dios amado, aunque el mundo infunda temor, nuestra paz está depositada en Jesucristo nuestro Señor. Yo oro por los que están conectados, por los que están viendo esta transmisión, los que verán este video grabado, Dios amado, en las redes sociales. Yo ministro paz a través de tu palabra. Yo ministro, Dios amado, tranquilidad si hay algún ansioso. Yo ministro salud si hay algún enfermo de diversas enfermedades, Dios amado. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que tu iglesia se levanta en este tiempo, creyendo, con la fe puesta en ti, sabiendo que tú has vencido al mundo. Gracias te damos por este tiempo, amado Cristo Jesús, y sabemos que tu palabra no regresa atrás vacía, sino que hace la obra para lo cual ha sido enviada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.